matrimonio, nada más que ha sufrido grandes reformas y transformaciones, que justamente el código lo que hace es receptar, ya sea las transformaciones que fueron vía distintas leyes que se fueron sancionando en los últimos años, como también necesidades de amoldar los términos legales, las cuestiones normativas, dada una vasta jurisprudencia que ya estaba dando cuenta de una necesidad de regular el matrimonio, más que nada más cercano a la realidad o a los conflictos que realmente se suscitaban en los casos concretos. Por eso es que es muy importante cuando Diana Conti en pleno debate establece de que este código viene a regular y dar soluciones concretas a problemas específicos. Ya se deja de lado un poco la cuestión más alejada de lo que sucedía en la sociedad, hablando de un código, volvemos a reiterar, sancionado en la segunda mitad del siglo XIX, a un código más que nada más cercano a la realidad social y cultural de los argentinos. Y justamente el instituto, la institución del matrimonio, o el instituto regulado como matrimonio, sufrió una serie de modificaciones. La primera gran modificación ya la había sufrido con la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Esta fue una modificación troncal que también vino a cambiar un poco el pensamiento, incluso el lenguaje o el vocabulario técnico que uno usualmente estaba acostumbrado a utilizar en materia de derecho, lo cual nos obligó a todos los operadores jurídicos a empezar a implementar un vocabulario no sexista, sino más hablando en términos generales, sino hablando de mujer u hombre, sino de contrayentes o de cónyuges, para evitar problemas o diferencias que podrían suscitar en la práctica. La ley de matrimonio igualitario finalmente lo que hace es equiparar en derechos y prevalece, como en casi todos los términos en lo que es materia de familia de este código, prevalece por ante todo el principio de la autonomía de voluntad de las partes, es decir, lo que tiene que hacer la norma es respetar y salvaguardar lo que realmente las partes realmente quieren o desean, más que nada hablando sobre la composición y la construcción de la familia. Esto fue uno de los principios fundantes de lo que fue el matrimonio igualitario, lo que fue su debate en el Congreso, y que finalmente se incorpora en este código, en donde no habla de hombre o mujer, sino que habla de contrayentes o de cónyuges. Entonces, directamente deja de lado toda esta discusión sexista o de género que surgía en la redacción del Código de Vélez Arfiel. Otro gran cambio que surge, más que nada en lo que es la regulación de la vida cotidiana del matrimonio, es la posibilidad actual sobre decidir cómo va a ser la composición o el régimen patrimonial dentro del matrimonio. Y esta es una de las transformaciones que tal vez no se ha hablado tanto, pero que es troncal, y es importante que las personas ya estén informadas de estas posibilidades. Voy a hacer una comparación en el régimen del Código de Vélez y el actual. En el Código de Vélez solamente existía un único régimen patrimonial, que era el régimen ganancial de los bienes. ¿Qué implicaba esto? Una vez celebrado el matrimonio, todos los bienes incorporados con posterioridad se reputaban o se consideraban gananciales, es decir, sin importar que uno de los cónyuges no haya participado en la incorporación de esos bienes, ya por el régimen de ganancialidad se consideraba como también, vamos a ponerle entre comillas, técnicamente no sería así, pero para que sea más fácil para entender, ya se lo consideraba como propietario de la mitad de esos bienes, ¿no? Ese sería el régimen de ganancialidad de los bienes incorporados con posterioridad. Hay toda una serie de cuestiones de diferenciar cuáles eran los bienes propios. Por ejemplo, los bienes incorporados por herencia eran bienes propios, es decir, no gananciales, es decir, era de cada uno de los cónyuges, pero no había posibilidad de optar en relación al patrimonio. A partir del 1 de agosto, con anterioridad a la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden celebrar convenios, ¿sí? Convenios en donde se pueda realizar un avalúo de los bienes existentes en ese momento de cada uno, es decir, cada uno va a detallar qué bienes lleva, ¿sí?, a este nuevo matrimonio, incluso poder establecer pautas
de separación de los bienes, es decir, de que no se confundan los bienes que produce uno con el otro. Es decir, mantener dos patrimonios claramente diferenciados. A diferencia de lo que sucedía en el Código de Vélez, que no existía esta posibilidad de, luego de celebrado el matrimonio, de mantener los dos patrimonios de los cónyuges diferenciados, es decir, que en caso de disolución no exista esta cuestión de la ganancialidad o no de los bienes, sino de mantenerlos separados. El Código deja la libertad de los contrayentes, de los futuros contrayentes, de establecer este convenio que debe realizarse mediante escritura pública. Hay toda una serie de requisitos donde lógicamente tienen que ser plenamente capaces para poder hacer este tipo de convenios, y que luego de celebrado el matrimonio, este convenio, para que tenga efectos, se va a tener que inscribir en el acta de matrimonio. Claro. ¿Sí? Este es un cambio fundamental, básicamente en esta visión o lo que uno venía acostumbrado a pensar sobre lo que en su momento era la sociedad conyugal. La idea esta de la sociedad conyugal se deja, por así decirlo, de lado como regla, y solamente va a subsistir en el caso que los futuros cónyuges no hayan realizado estos convenios. Nada obsta que con posterioridad de celebrado el matrimonio puedan, sí, posteriormente, establecer un nuevo convenio sobre el régimen patrimonial de los bienes. Otra cuestión importante que se incorpora en relación al matrimonio es la cuestión de que, más allá de que se haya optado por la división de los patrimonios, es decir, de que no tengamos un régimen ganancial de bienes, es decir, que cada uno de los cónyuges mantenga su patrimonio diferenciado, van a haber obligaciones patrimoniales en común, es decir, todas aquellas referentes a la subsistencia del hogar conyugal, a la manutención de los hijos que pudieran existir, a las deudas comunes, incluso en la atribución del hogar conyugal luego de la separación de hecho o de la disolución del matrimonio, para aquel cónyuge que se encuentra o en situación económica más desfavorable o a quien se le haya atribuido, ¿sí?, la guarda de los hijos menores de edad. Entonces, no es que se mantiene o se coloca en una situación de desprotección a aquel que económicamente tal vez tenga menos bienes. Posterior a la disolución, aquel que está en una situación desfavorable sí tiene herramientas que lo protege, como así también se incorpora la figura de la compensación económica posterior al matrimonio justamente para beneficiar a aquel cónyuge que tal vez para la construcción de la familia dejó de lado su crecimiento profesional o laboral para dedicarse a la construcción de la vida familiar, y que luego de la disolución, lógicamente, él está en desmedro, en peor situación que el otro, pueda exigir también una compensación económica, justamente tomando en cuenta. Todas estas cuestiones, lógicamente, el Código nos remite a que hay que analizar y estudiar por parte del juez el caso en concreto, pero deja bien claro distintas herramientas para que aquel cónyuge que está en una situación económica desfavorable en comparación al otro, pueda aún así tener herramientas para protegerse, básicamente tomando en cuenta de que haya realizado actividades justamente para fortalecer la vida familiar en desmedro, por así decirlo, de su futuro o su progreso laboral o profesional. Son modificaciones trascendentales, especialmente en la cuestión también sobre la tramitación del divorcio. También se incorporan grandes modificaciones. Una de las grandes modificaciones es el divorcio. Ya no se exige un plazo de matrimonio ni un plazo mínimo de separación. Disculpe que te haga una pregunta. Sí. ¿Había un plazo determinado para...? No sabía que te lo tenías que bancar. Mirá, no podemos separar, querida, porque falta... Sí, era un plazo totalmente sin sentido, que se mantuvo. Esto, recordemos que es la redacción de Vélez. Uh-huh. Una redacción y un momento histórico en donde justamente la visión cristiana de Vélez estaba totalmente reflejada en la redacción, y justamente lo que buscaba era mantener la subsistencia del matrimonio. Incluso en algunos sectores, aún así, cuando las partes hayan iniciado el divorcio, se establecía que el juez debería llamar a una audiencia para tratar de reconciliar a los cónyuges. Cuestión que ahora en la nueva redacción se borra totalmente, porque justamente lo que se le da primacía a la voluntad de las partes. Por lo tanto, no se va a exigir un plazo mínimo de subsistencia del matrimonio ni de separación.
con esto que significa si a los 3 meses, 2 meses de casados uno verifica que la vida en común no es posible, los objetivos son distintos, se torna totalmente imposible de sobrellevar la vida en pareja, el juez debe aceptar el escrito de demanda de divorcio y dar continuidad al trámite. Otra cuestión, el divorcio hoy por hoy, para iniciarlo, se puede iniciar ya sea por ambos o también de manera unipersonal y la otra parte no puede negarse, ¿sí? Lo que no implica es ponerse... En todos los casos, no puede negarse en todos los casos, obviamente, ¿no? Es que como el matrimonio se llega de a dos, para mantenerlo también tiene que ser de a dos. O sea, uno no puede obligar. Suena tonta la aclaración, pero está bueno para ponerlo acá por, digamos, en comparación con el viejo Código Civil, que tenía cosas que ahora nos suenan irrisorias pensarlas, pero que funcionaban, estaban funcionando, sí. Exactamente, parece cuestión lógica, pero justamente muchas veces el derecho establece determinadas pautas que muchas veces están contrarias a lo que sería el sentido común de la gente. Y aunque a uno le causa gracia, en casos concretos se ha verificado esto de, ya sea por capricho, por despecho, por miedo, una de las partes se niega a firmar o dar su anuencia de decir, sí, bueno, acordemos el divorcio, establezcamos las pautas, las reglas de la separación de los bienes. Pero acá es importante, una cuestión es el divorcio que puede transitar y otro camino aparte es todo lo referido al régimen patrimonial de comunicación y contacto con los hijos menores de edad, o sea, todo eso pasaría aparte. ¿Qué implica? La sentencia de divorcio, es decir, la que corta el vínculo de parentesco, va a poder sancionarse en determinada fecha y la cuestión y la discusión de los bienes va a poder transitar otro camino distinto porque muchas veces llevan tiempos distintos, muchas veces son focos de conflicto en la cuestión patrimonial, entonces justamente se diferencia. Tranquilamente se puede llegar a la sentencia de divorcio y la discusión en torno al régimen patrimonial, continuar la discusión que lleve un poco más de tiempo, ¿no? Pero esto es importante